Regresamos a Sin Filtro, estamos hablando de la etiqueta de la noche, SF, pactos sindicales. ¿Qué ocurre con esta figura que genera polémica? ¿Debe de declararse lesivo en su totalidad? ¿Hay puntos que se deben de revisar? ¿Qué pasa? ¿O se puede atropellar en algún momento derechos laborales al tratar estos temas? Hablábamos al inicio de del por qué muchos funcionarios, muchas autoridades firman estos tipos de pactos sin tener certeza de su cumplimiento, y que también cómo van a afectar las finanzas del Estado. Hay que hablar también de otro tema que es polémico, la licencia sindical. ¿Qué significa licencia sindical para nuestros televidentes que no lo saben? Pues es un tipo, como lo dice su nombre, licencia que permite al trabajador dedicarse a las labores sindicales sin tener alguna reprimenda. Es que vean, no cumplir otro tipo de horarios. Uno de los derechos sindicales es que los miembros de los sindicatos se les autoriza un permiso para poder llevar a cabo tareas o funciones propias del sindicato. Por ejemplo, si se es parte del comité ejecutivo de la junta directiva del sindicato, las licencias son por más tiempo, se le permite faltar tantas horas al trabajo, etcétera, etcétera. En otros casos, las licencias sindicales están asociadas a, por ejemplo, temas de capacitación, temas de formación, descansos, etcétera, etcétera. El problema que generan las licencias sindicales es que dependiendo de cómo hayan quedado establecidas en el pacto, así es el proceso para otorgarlas. En algunos casos el comité ejecutivo del sindicato tiene casi que poder absoluto para decir yo quiero que, Estuardo lo voy a mandar mañana de comisión de capacitación a Izabal, entonces le voy a dar la licencia por las siguientes 2 semanas. Y si el pacto, la negociación que quedó establecida en el pacto lo permite, yo lo puedo hacer. Es decir, es una herramienta que se presta a mucha discrecionalidad de otorgar permisos, que es podríamos decir la definición más sencilla de qué es una licencia sindical. Licencia sindical que muchas veces se utiliza también para otros fines, no en beneficio de los trabajadores mismos. Bueno, aquí, gracias a todos los televidentes, numeral SF Pactos Sindicales, numeral SF Pactos Sindicales, se están enviando muchos, ustedes mismos están poniendo en Twitter todas las, pusieron el caso de Empornac por ahí, el caso de ¿cómo se llama? De la Dirección de Aeronáutica Civil, están poniendo el caso bueno, en Sólica, a propósito, fue votado el pacto colectivo, ¿verdad? O sea que sí hay ejemplos también donde los pactos colectivos han sido votados o ha llegado a nuevos arreglos, ¿verdad? Porque financieramente se vuelven imposibles o impagables. En el Ministerio de Educación, con lo del permiso sindical, y yo creo que habrá que ver en cada ministerio cuánta gente hay de permiso sindical. En el Ministerio de Salud han de haber, miren, de los 60 y pico mil trabajadores que ahora dice que tiene el Ministerio de Salud, porque al final nadie sabe cuántos tiene el Ministerio de Salud. 52 es el sí, último dato. 52. Ajá. Fíjate que si hay 2,000 con permiso sindical, a la aranchucha. 2,000, o sea, de los 52,000, hay 2,000 con permiso sindical, quiere decir que 50,000 están trabajando. Pero hay 2,000 que entonces básicamente por Pélex, pues, y están ganando y tienen permiso, pero 2,000. Hay 2,000 gentes en el Ministerio de Salud que se dediquen, bueno, tal vez sí, ¿verdad? Porque son 63 sindicatos solo también. Solo el Ministerio de Salud. Imagínense el Ministerio de Educación, que es la planilla más grande del Estado. Yo no sé, gracias a varios tuiteros que están enviando ahí, que me estaban recordando el bono del pescado. El bono del pescado era un bono que se estableció, no recuerdo dónde, pero antes de Semana Santa. Y era para comprar el pescado seco para hacer pescado a la vizcaína y se le puso bono de pescado, que en otros lugares fue el bono de verano. Fíjense que los bonos son tan extrañamente, bueno, y no hablemos del sindicato de la San Carlos y otros montón de sindicatos, son tan eficientes para quienes obtienen los beneficios del bono que hasta los mareros piden ahora bono. Bono navideño, bono de verano, bono de medio año, bono de carnaval. Los mareros
los extorsionistas de los buses. Bueno, Entonces, es que inventarse cada bono es como una extorsión, o sea, pero, si se inventan pero bonos, competencia, a ver quién inventa más, irresponsables. el sindicato o la Mara 18, el sindicato o la Y Salvatrucha, entonces, quién inventa más bonos. yo lo pues? que veo aquí es que el problema al final de cuentas, el pacto colectivo puede ser el demonio más abominable de todos, pero aquí es el sindicalismo irresponsable que se inventa este tipo de bonos de privilegios pensando que el Estado es una fuente de ingresos inagotable. Inagotable, interminable. Pero ahora agreguemos una variable extra. Y es que esto no solo es una dinámica sindicato, actores políticos del poder público. De turno. Sino que hay ahora un tercer actor que son los actores internacionales. ¿Por qué? Porque los mismos sindicatos públicos han denunciado en instancias internacionales, ya sea la Organización Internacional del Trabajo o ante las contrapartes, los sindicatos norteamericanos, que en Guatemala se atenta contra el derecho de sindicalización. Y entonces, derivado de eso, el Departamento de Comercio en Estados Unidos, en el marco de los acuerdos de DR-CAFTA y la misma Organización Internacional del Trabajo, realizan investigaciones en Guatemala. Y entonces, ¿qué ocurre? En esas investigaciones, por ejemplo, se desmiente que no hay constitución de sindicatos. Cuando se van a ver los registros del Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta que la cantidad de sindicatos que se autorizan es significativa. Pero sí hay una referencia que ya se ha hecho a nivel de la Organización Internacional del Trabajo, y es que el Estado está revisando pactos sindicales. Entonces, en la misma Organización Internacional del Trabajo le dice al Estado de Guatemala, a ver, mire, tiempo, usted está revisando pactos colectivos cuando me están denunciando de que usted viola derechos laborales. Entonces, también el Estado está como que en ese punto donde está entre la espada y la pared, porque a lo interno, todo lo que hemos hablado, resulta que los pactos colectivos le generan presiones financieras significativas. Pero afuera del país hay organizaciones, la OIT, es el Departamento de Comercio de Estados Unidos, diciendo, a ver, te están denunciando por incumplimiento de derechos laborales y si vos estás revisando pactos colectivos, eso me hace, te voy a sancionar, eso me hace o te sentido, voy a caer. ¿verdad? Entonces, digamos que también ahí es donde el Estado se mueve literalmente en una cuerda floja, porque le tiene que encontrar una solución que permita atender el problema de compromisos financieros en los pactos colectivos que ya son insostenibles en salud, Congreso y eventualmente en educación, pero al mismo tiempo lo tiene que hacer de una forma en que no se genere anticuerpos a nivel de la OIT, por ejemplo. Entonces, por eso es que esto no solo es de un plumazo, deshagámoslo y todo se arregló, pues, porque hay, digamos que el Estado, como les digo, se está moviendo en una cuerda floja donde tiene las dos presiones de ambos lados, que son excluyentes entre sí. Lo que tiene que demostrar es que no hay ninguna intención de menoscabar derechos laborales, pero sí de encontrar salidas financiables posibles para esos pactos, porque no se pueden cumplir si no hay dinero. Por eso el argumento, en el caso de salud, que es el que se está peleando y el que está más avanzado, es decir, mire, yo le voy a respetar su pacto, pero de los 20 y tantos artículos del pacto, este aquí que establece este bono, este compromiso, atenta contra la ley del presupuesto. O este otro compromiso aquí no establece una fuente de financiamiento, entonces no lo puedo cumplir. O este compromiso aquí atenta contra el régimen, por ejemplo, de evaluación de personal, tampoco lo voy a cumplir. O sea, el caso es pelear la anulación, no del pacto en su conjunto, sino de puntos muy concretos que atentan contra otra normativa administrativa. Lo que se dice en esas ocasiones muchas veces es el tema de los derechos adquiridos, ¿no? Entonces, bueno, ya se firmó, ya hubo un consenso, las partes ya llegaron a un acuerdo, ¿por qué me van a revisar ciertos puntos? Eso es lo que dirán ese era el argumento de Tumash en el Congreso. Interesados, ¿no? Sí, ese era el argumento de Tumash. Miren, este es un derecho adquirido, no nos lo pueden quitar. Pero entonces aquí es donde yo pregunto si el pescado es un derecho adquirido, si el bono revolucionario es un derecho adquirido, y puedo seguir otra vez con toda la lista de cosas que tiene. Los pactos sindicales son derechos adquiridos o simple y sencillamente son privilegios. ¿Qué es un privilegio? Un privilegis es una ley privada, una ley hecha específicamente para ese grupito de interés. Para mí. Sí, para ese grupito. No es ni para todos los trabajadores, no es ni para estos que el lunes estaban ahí pintando paredes y con sus banderas rojas. No, es para la cúpula,
Es para la cúpula. Ahora, aquí decía, pero ¿y por qué no? ¿Y los sindicatos privados? Porque al final ahí los costos no son para el tributario. En los sindicatos estatales los costos sí los llevamos nosotros. Ahí todos somos cucuruchos. Ahora, en el privado no, en el privado es la empresa. Y si la empresa quiebra, pues no negoció bien o aquellos le vieron la cara o se aprovecharon o lo que sea, ¿verdad? O muchas veces también la competencia le hace el sindicato a la otra empresa competidora y le va metiendo ahí hasta que la quiebra porque no quiere competencia, ¿verdad? Esos casos pero ahí es otra cosa, es otra estrategia y es otro nivel de pacto. Pero en lo estatal, que es lo que usted y yo pagamos, deberíamos tener. Vamos a ver, le voy a poner el ejemplo. ¿Qué tal? Y los números gritan, ¿verdad? ¿Qué tal si ya el próximo año no se puede pagar el pacto del Ministerio de Salud y entonces el anuncio sea el siguiente? Y usted deme la respuesta. Tenemos que cerrar el Hospital San Juan de Dios, porque el presupuesto del Hospital San Juan de Dios nos va a servir para pagar los compromisos del Pacto Colectivo de Salud. ¿Qué tal si el siguiente anuncio es, vamos a cerrar el Hospital Roosevelt y el de Quetzaltenango, no sé, y el Hospital Regional de Cobán o lo que sea, porque vamos a tener que pagar el pacto colectivo? Ese es el costo de oportunidad. ¿Qué tenemos que sacrificar para cumplir entonces con el pacto colectivo? Porque esa es la pregunta que tenemos que hacer, si es financieramente viable o no. El problema de los que firman, y aquí es donde la PGN también tiene que entrar a revisarlos, el problema de los que firman es que ellos, para salvar su momento político, es un beneficio de corto plazo, pero que para nosotros y los usuarios del servicio de salud o educación o registro de la propiedad o corte de constitucionalidad representa un costo a largo plazo. Ya, beneficios para político de visión corta, un cortoplacista, es costos para nosotros, los tributarios, de largo plazo. Y ese es el problema que tenemos. Quien va a llevar los costos va a ser el usuario del servicio al final del día. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. La etiqueta SF Pactos Sindicales. Volvemos luego de la pausa.